Sublime gracia del Señor, de muerte me libró, perdido fui, me rescató, fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó. Preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete darme el bien, confío siempre en Él, mi protector y guía fiel, me llevará al hogar. ¿Te has preguntado alguna vez dónde está Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? Muy probablemente sí. Muy probablemente cuando hubo alguna enfermedad en la casa, en la familia, cuando te despidieron del trabajo, cuando algo en la escuela no salió como tú querías. Muy probablemente te hiciste esa pregunta. ¿Y dónde está Dios? Déjame decirte que yo también me la he hecho. Déjame decirte que mientras estudiaba el tercer año de mi carrera, me hice precisamente esa pregunta. ¿Y dónde está Dios? En ese año me dieron la noticia, yo estaba en la universidad de Chiapas, mi padre me habló y me dijo que mi hermano tenía cáncer. Y yo me preguntaba, Señor, ¿en dónde estás? ¿Acaso te das cuenta por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo? Y sobre todo me preguntaba, ¿por qué a nosotros, Señor? ¿Por qué a mi hermano? Mi familia, déjame contarte, siempre ha sido una familia que le ha gustado estar en las cosas de Dios, trabajar en la iglesia. Mi padre ha trabajado en departamentos juveniles, ha estado en sociedad de jóvenes, anciano de iglesia. Mi mamá, área de ministerio infantil, tesorería. Mi hermano como diácono, apoyando clubes, apoyando sociedad de jóvenes. Tu servidor incluso decidí estudiar la carrera de teología. Y parece extraño que cuando uno más entrega su vida a Cristo, cuando más trabaja para Él, parece que la recompensa que viene a nosotros no es la que más queremos, no es la anhelada, no es la deseada. Y yo me preguntaba, Señor, ¿en dónde estás? ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando? En el libro de Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1, encontramos una historia que en lo personal me llama mucho la atención. Una historia que mientras meditaba en ella, dije, es necesario compartirla con mis hermanos, que muy probablemente se han hecho esta misma pregunta. ¿Y dónde está Dios? Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1, ya lo tienes en casa, dice de la siguiente manera. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuál era el contexto? Bueno, tú y yo podemos regresar al capítulo 18 y vas a encontrar el enfrentamiento de Elías contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Los profetas de Baal hicieron de todo, intentaron que descendiera fuego del cielo, pero eso jamás sucedió. Pero cuando Elías oró, Dios hizo descender fuego y consumió todo lo que había alrededor y mató a todos los profetas. Y mira interesante, versículo 2, entonces Jezabel le mandó el siguiente mensaje a Elías.
que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Mira qué recompensa tan interesante le tocaba a Elías. Después de haber hecho un prodigioso milagro, después de haber vencido a los profetas de Baal, después de haber glorificado el nombre de Dios, la recompensa para Elías era una sentencia de muerte. Y muy probablemente te hagas esta pregunta que yo me he hecho: Señor, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Nosotros que te servimos, nosotros que estamos buscando hacer tu voluntad, que trabajamos para ti, ¿por qué nos pasa esto? Muchas veces no comprendemos, y Elías tampoco lo entendía. La recompensa de él había sido una sentencia de muerte. Sin embargo, tú y yo debemos de entender que en esta vida nuestra recompensa verdadera nunca llegará. Porque nuestra recompensa se encuentra en el cielo, no en este mundo donde impera la maldad, donde nos rodea el pecado. Nuestra recompensa está en el reino de los cielos. Pero mira qué interesante sigue diciendo la Biblia, versículo 3. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Después de escuchar la sentencia de la reina Jezabel, Elías tuvo miedo, tuvo temor. Y cuando yo escuché la noticia de lo que mi hermano tenía, de su enfermedad, de su cáncer, yo también tuve miedo. Y mira qué interesante es esto, porque muchas veces nosotros hemos visto el poder de Dios en nuestra vida. Hemos visto los milagros que Él ejerce en favor de nosotros. Y cuando vienen más vicisitudes, más dificultades, en vez de confiar en Dios, porque ya hemos visto su poder, dudamos, tenemos miedo. Y es que parece ilógico que después de que Elías vio los milagros de Dios, vio el poder de Dios haciendo descender fuego del cielo, consumiendo todo, dándole la victoria delante de los profetas de Baal, es interesante notar que Elías, después de eso, en vez de fortalecer su fe, en vez de sentirse seguro porque Dios estaba con él, Elías tuvo miedo. Y aunque yo veía el poder de Dios cada semestre, cuando había que pagar la colegiatura, aunque yo veía que Dios suplía mi necesidad económica, que con Dios nada me hacía falta, ante esta enfermedad yo tuve miedo. Y así como Elías se le bajó la fe, a mí también me sucedió eso. Así como muy probablemente a ti, cuando vienen los problemas, te pasa eso. En vez de fortalecerte, nuestra fe disminuye. Déjame decirte que incluso mi hermano había tenido otras enfermedades. Desde pequeño parecía que había sido un niño con bastantes enfermedades. Y tengo un recuerdo muy vívido en la mente, donde una vez al ir por la cocina, me topé con la imagen de mi padre llorando, desesperado, porque mi hermano debió de haber tenido unos 3, 4 años. No sabían qué enfermedad tenía y mi papá estaba desesperado. Y Dios lo sanó de esa enfermedad. Recuerdo que un día estábamos acostados en la cama, mi hermano tenía esa misma edad, 3, 4 años, y empezó a temblar. No estaban mis padres, solo estaba mi abuelita, solo estaba yo. Y no sabíamos qué tenía. Rápidamente los llamamos, lo llevaron al hospital. En el hospital no sabían qué tenía, pero Dios lo sanó. Y aunque nosotros habíamos visto el poder de Dios en la vida de mi hermano, ahora con la enfermedad del cáncer, teníamos miedo. Teníamos miedo porque la situación parecía más complicada. Y pensamos que aunque Dios tenía poder y lo había sanado antes, pues no sabíamos si iba a poder con una enfermedad como el cáncer. Elías, después de ver el poder de Dios manifestado de una forma gloriosa, Elías ahora no sabía si Dios podía librarlo de la reina Jezabel. Por lo tanto, decidió huir para salvar su vida y se fue a Beerseba, a una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Versículo 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto.
Y mira qué interesante, Elías no se detuvo por nada. Un día completo la pasó caminando. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Porque el miedo lo había motivado. El miedo lo había llevado a tomar decisiones que no eran correctas. Porque la misión y el deber de Elías no era abandonar el lugar, era permanecer en donde estaba, fortaleciendo a otros, incluso enseñándoles que no tenían que doblegar sus rodillas delante de Baal. Pero el miedo lo había hecho huir, el miedo lo había hecho escaparse. Y luego de haber estado todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama. Y nota lo interesante, Elías pidió morirse y exclamó diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. En este momento, Elías estaba viviendo la cúspide más alta de la ansiedad y de la depresión, a tal grado que pidió morirse. Así como muchos de nosotros, al estar desesperados, ya no sabemos qué hacer, incluso pensaríamos que podría ser mejor la muerte a seguir con ese sufrimiento que tenemos. Versículo 5. Entonces Elías se acostó y durmió debajo del árbol. Pero mira lo interesante, mira lo maravilloso de esta historia, que sin importar lo desesperado, lo tristes, el miedo que podamos experimentar, Dios nunca nos abandona. El versículo 5 dice que mientras Elías dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Dos cosas maravillosas. Una, Dios había mandado a un ángel para fortalecer a Elías de forma física, pero también lo había hecho para fortalecerlo de forma espiritual. Física, ¿por qué? Bueno, el versículo 6 dice que Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado. Y no solo eso, ese pan estaba sobre piedras calientes, el pan estaba recién salidito, y un jarro de agua. Así que Elías comió, bebió y volvió a acostarse. Porque tú y yo, mi querido amigo, debemos de entender que Dios nunca nos abandona, que Dios siempre está con nosotros para fortalecernos, pero a veces los problemas hacen que tapemos nuestra mirada y no veamos cómo Dios está con nosotros. Yo me acuerdo perfectamente bien que en medio de la enfermedad de mi hermano, Dios mandó a una enfermera, miembro de la iglesia de Zapata, que ayudó a mi familia para que mi hermano pudiera recibir las atenciones necesarias. Incluso yo estoy seguro que esa hermana fue un factor primordial para que pudieran operar a mi hermano y le pudieran sacar el tumor que él tenía. Yo estoy seguro que Dios utilizó a esa hermana, a esa enfermera, como un ángel para mostrar los cuidados de Dios en mi familia y en mi hermano. Pero a veces pasamos por alto esos detalles de Dios para cada uno de nosotros. Elías había recibido la visita de un ángel que lo fortaleció. Y entonces dice la Biblia, versículo 7, que el ángel regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Y yo hasta este momento te quiero hacer una pregunta. ¿Quién había ordenado este viaje? ¿Dios o Elías? Dios no había sido. Dios quería que Elías permaneciera en el mismo lugar. Pero el que se había ido, el que había tomado el camino, había sido Elías. Pero eso no impidió que Dios siguiera protegiendo a su profeta, que Dios siguiera cuidando de él. Y es que muchas veces, mi querido hermano, ante la adversidad, ante el miedo y el temor, nosotros tomamos decisiones que van alejadas de lo que Dios quiere de nosotros. Tomamos decisiones apresuradas, nos alejamos de Él, nos sentimos autosuficientes, pero recuerda,
Dios nunca nos abandona. Dios sigue estando con nosotros. Y el caso de Elías es la evidencia clara de que esto es verdad. Versículo 8. Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Y entonces el Señor le preguntó a Elías, versículo 9, mira qué pregunta tan interesante. Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar, Elías? ¿Por qué estás aquí? Esta pregunta debió de haber sido una puñalada directa al corazón para Elías, porque Elías sabía que él no tenía que haber dejado su lugar. Elías sabía que Dios iba a estar con él. Si Elías hubiera decidido contestar a la amenaza de Jezabel, si Elías hubiera decidido decirle, haz lo que quieras, pero mi Dios está conmigo, el mismo que hizo descender fuego del cielo, ese Dios estará cuidando y protegiéndome. Una hueste de ángeles hubiera estado alrededor de Elías, protegiéndolo para que nada le pasara. Pero en lugar de confiar en Dios, Elías decidió escapar. Y esa pregunta en el corazón para Elías fue terrible. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo ahora? Y entonces Elías respondió para defenderse y le dijo, versículo 10, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de los profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan a mí para matarme. Elías en este momento estaba frustrado porque los planes como él los había trazado, como él quería que salieran, no estaban saliendo. Y eso lo frustró. Y muchas veces nosotros queremos que Dios responda como nosotros queremos, en el momento que nosotros queremos, y cuando no es así, nos enojamos y nos frustramos. Y Elías se encontraba en esa situación. Y yo recuerdo que en mis oraciones yo le decía a Dios, Señor, ya sana a mi hermano, quítale el cáncer, que mi hermano no tenga que pasar por las quimios, que no se tenga que quedar sin cabello, que no tenga que pasar por esos dolores. Pero debemos de recordar que no son nuestros planes, no son nuestros tiempos, no son nuestros deseos. Todo es conforme a la voluntad de Dios. Y esa voluntad es la mejor voluntad que puede existir. Versículo 11, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. Y la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Versículo 12. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor tampoco estaba en el incendio. Elías necesitaba un momento a solas con Dios. Elías necesitaba volver a recordar a quién servía. Necesitaba volver a recordar que servía al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a un Dios fuerte, grande, majestuoso. Y así como Moisés en el monte Sinaí vio la gloria de Dios, Elías en este momento también necesitaba hacer eso. Necesitaba recordar, refrescar su concepto de Dios. Y muchas veces nosotros ante la adversidad, al preguntarnos ¿y dónde está Dios?, debemos hacer lo mismo. Debemos buscarlo para recordar nuestro concepto de Dios, para recordar quién es Él, quién es el Dios en quien nosotros creemos, al que servimos. Y entonces, nota lo interesante. Dios no estaba en el fuerte viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el incendio. Termina el versículo 12 diciendo, y después del incendio hubo un suave susurro.
Y entonces Elías supo que Dios estaba allí. Porque Dios a veces no se manifiesta de forma maravillosa. A veces Dios no se manifiesta como nosotros queremos, con milagros grandes. Dios a veces se manifiesta de una forma suave, tranquila, apacible, como un susurro, como una caricia de amor que toca nuestro corazón y nos da paz y tranquilidad. Y con la enfermedad de mi hermano, aprendí a ver a Dios de esa manera. Aprendí a ver a Dios como un suave susurro, como esa caricia de amor, en la sonrisa de las enfermeras, en esos cuidados que le daban a mi hermano, aun cuando la gente decía, no, las doctoras del servicio público no sirven para nada, son groseras. Pues con mi hermano fueron a todo dar, dicen por ahí. Estaban al pendiente de él, lo cuidaban. La doctora, muy amable, siempre al pendiente de mi hermano. Aprendí a ver a Dios en los pequeños detalles. En esos pequeños momentos donde pareciera que todo tiene que salir así, donde todo tiene que ser de buena manera para nosotros, aprendí que Dios manifiesta su amor también en las cosas pequeñas, pero también en las cosas grandes. Entonces, cuando Elías escuchó a Jehová, se cubrió la cara con su mano, salió y se paró en la entrada de la cueva. Y entonces una voz le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Esa misma pregunta que lo había perturbado momentos atrás, era la misma pregunta que se le hacía en este momento. Lo interesante es que Elías respondió de la misma manera que había respondido en el versículo 10. Versículo 14, Elías volvió a responder diciendo, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas, y yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme. Aunque la respuesta de Elías había sido la misma, la actitud de Elías había cambiado. Ya no era una actitud de arrogancia, ya no era una actitud de autosuficiencia, ahora era una actitud donde se doblegaba delante de Dios, donde comprendía que el único que podía ayudarlo en lo que estaba viviendo era el Dios Todopoderoso. Porque tú y yo debemos de entender que no son nuestras fuerzas, no son nuestros pensamientos, no son nuestros méritos, todo es por la gracia de Dios. Y aprendí eso con mi hermano. Aprendí que sin importar lo que yo pudiera hacer, sin importar que yo fuera, hiciera, deshiciera, la salud y la vida de mi hermano estaba en las manos de Dios. Y Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y esa pregunta que yo me hacía, ¿y dónde está Dios?, se volvió en ¿por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Déjame decirte que mientras mis papás estaban esperando a mi hermano a que saliera de las quimioterapias, ellos llevaban literatura y le empezaron a repartir con los parientes de los que estaban adentro con mi hermano en quimioterapia, y empezaron a repartirle a todas esas personas que estaban esperando, empezaron a compartirles la palabra de Dios. Y algo que me sorprendió mucho es que hace unos días mi papá me dijo que todavía tiene contacto, todavía habla por WhatsApp con muchas de esas personas y les comparte las matutinas, las reflexiones, les comparte el amor de Cristo, porque para eso nos ha llamado Dios. Porque así como lo hizo con Elías, para que la gente no doblegara sus rodillas delante de Baal e hicieran cambios en su vida, en su corazón para la eternidad, hoy Dios te llama a hacer lo mismo. Hoy la pregunta no es ¿y dónde está Dios? Hoy hemos aprendido que Dios está con nosotros. Dios no nos abandona. Dios está incluso en esos pequeños detalles de la vida. Pero la pregunta es, la verdadera pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué has hecho? ¿Te has escondido y has dejado de compartir el evangelio con la gente que lo necesita? Déjame decirte, mi querido hermano, que hoy más que nunca la gente necesita saber que hay una esperanza. Necesita saber que esa esperanza no es humana, esa esperanza es divina y se llama Cristo Jesús.
Por lo tanto, mi querido amigo, ve y predique el Evangelio. Yo no sé cómo te encuentres hoy. Yo no sé si hoy te corrieron del trabajo. Yo no sé si algún familiar tiene alguna enfermedad, cáncer, COVID. Yo no lo sé. Pero sí te puedo garantizar algo. Dios no te ha abandonado. Dios sigue estando contigo. Y me atrevo a asegurar eso porque la vida de Elías lo corrobora. La vida de mi hermano lo corrobora. Porque al haber tenido, aunque mi hermano tuvo uno de los cánceres más agresivos, teniendo los marcadores tumorales más altos, mi hermano hoy goza de plena salud. Él puede correr, hacer, brincar, deshacer y no le pasa nada. Porque la mano de Dios estuvo con él, porque Él lo sanó, porque no nos abandonó, porque Él nos fortaleció. Pero en estos momentos de mayor dificultad, en estos momentos donde pareciera que nos hemos quedado sin esperanza, es menester de cada hijo de Dios ir y predicar que Cristo viene pronto. Por eso en esta hora, mi querido amigo y hermano que me estás viendo, quiero invitarte a hacer un compromiso con Cristo Jesús. Quiero invitarte a que juntos le digamos: Señor, yo quiero ir. Yo quiero compartir tu palabra viva. Yo quiero compartir ese mensaje de esperanza. Y que aunque tal vez no lo pueda hacer de forma presencial, hacerlo de diferentes maneras. Pero lo importante es predicar que Cristo viene pronto. ¿Quieres hacer ese compromiso con Dios? Te invito a que inclines el rostro conmigo y hagamos una oración. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre, alabamos tu nombre por lo bueno que eres con nosotros. Te damos gracias porque nos has dejado esta historia en la Biblia, que hoy nos da la fuerza, nos da la seguridad para poder decir que tú estás con nosotros. Sin embargo, Señor, queremos pedirte que tú nos des esa fuerza, nos des ese fuego, ese espíritu para compartirle a las personas que tú los amas y que vienes pronto por segunda vez. Y que aunque haya enfermedad, aunque haya dificultades, sabemos que tú no nos abandonas y que siempre estás a nuestro lado. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos. Pedimos todo esto en el amor de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, y que tengas una feliz noche. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al
más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí.